¿Sabías que el villano más temido de Star Wars no solo fue actuado por un actor, sino por un auténtico guerrero marcial entrenado desde la infancia? Lo que muchos fans de la saga no conocen es que Darth Maul no fue solo maquillaje, cuernos y un sable láser doble. Fue la manifestación física de años de disciplina, entrenamiento y combate real. Y detrás de esa figura aterradora se encontraba un hombre que había dedicado su vida entera a las artes marciales. Ray Park. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera. Es la transformación real de un joven obsesionado con Bruce Lee en uno de los personajes más icónicos del cine moderno. Esta es la historia del maestro de Kung Fu que convirtió su cuerpo en una tormenta de movimientos letales y lo llevó directamente al corazón del universo Star Wars. Martial Power. Descubre el arte. Domina la batalla. Ray Park nació en Glasgow, Escocia, en 1974. A simple vista parecía un chico más, pero había algo en su mirada, una energía interior que no podía contenerse. A los 7 años, vio por primera vez una película de Bruce Lee, y ese instante cambió su vida para siempre. No fue una simple admiración, fue una llamada, una revelación. Quería ser como él, no por fama, no por películas, sino por el poder, la armonía y el control que veía en cada uno de sus movimientos. Mientras otros niños jugaban con pelotas de fútbol, Ray estaba entrenando posturas, respiraciones, repeticiones. Se introdujo en el mundo del wushu, un arte marcial chino tan bello como brutal. Una disciplina que exige flexibilidad inhumana, coordinación milimétrica y una conexión mental absoluta con el cuerpo. No se entrena wushu si no estás dispuesto a sangrar por ello. Y Ray no solo entrenó, se sumergió. A los 16 años ya era campeón británico. Su nombre comenzaba a sonar entre los círculos de artes marciales como uno de los talentos más prometedores del Reino Unido. Y aún no había dado su verdadero salto. Pero no todo fue fácil. En una época donde ser artista marcial no significaba necesariamente éxito profesional, Ray tenía que luchar contra el escepticismo. No tenía dinero, no tenía contactos, solo tenía su cuerpo y una voluntad indomable. Entonces llegó una oportunidad inesperada. Fue contratado como doble de acción en Mortal Kombat. Aniquilación. Su trabajo no tenía diálogos. Nadie conocía su rostro. Pero los que estaban detrás de cámaras sabían una cosa. Ese tipo se movía diferente. Ray Park no fingía pelear, lo hacía de verdad. Y lo hacía con una precisión hipnótica. Aquel pequeño papel como doble fue suficiente para atraer la atención de una galaxia muy, muy lejana. George Lucas estaba buscando algo diferente para el nuevo villano de Star Wars, la amenaza fantasma. Alguien que no solo intimidara por su aspecto, sino por cómo se movía. Darth Maul no era un Sith común. No debía serlo. Iba a ser el renacimiento del miedo, el nuevo rostro del lado oscuro. Y entonces apareció Ray. Su audición fue más una exhibición que una prueba. Con un simple bastón, Ray hizo girar su arma como si el aire mismo le obedeciera. Hizo movimientos de wushu adaptados a un estilo de combate de fantasía. Nadie había visto algo así. Fue como si un demonio danzara frente al equipo de producción. Lo contrataron en el acto, pero lo que vino después fue todavía más impresionante. Ray no solo aceptó el papel, lo transformó, se involucró en el diseño de las coreografías de combate, propuso movimientos, redefinió cómo se debía usar el sable doble. El sable láser de Darth Maul no era solo una novedad visual, era una extensión de su cuerpo, una herramienta de destrucción rítmica que giraba, golpeaba, cortaba, como si siguiera una música oscura que solo él escuchaba. Y aquí es donde se marca la diferencia. Ray no solo se movía bien, se movía con propósito, con intención. Cada combate que vemos en la película no es solo una secuencia bonita, es una obra maestra marcial,
un duelo entre filosofía de movimiento, agresividad contenida y dominio total del espacio. En una escena normal, los actores son asistidos por dobles para escenas difíciles. Con Ray no fue necesario. Él era el actor, él era el doble, él era la amenaza. Cada salto, cada giro de muñeca era suyo. Y sin embargo, hay algo aún más poderoso que sus acrobacias: el silencio. Darth Maul habla muy poco en la película, pero no necesita palabras. Su presencia lo dice todo. Y eso es mérito directo de Ray Park. Lo que muchos no entienden es que en artes marciales, el silencio también es parte del combate. El control de la respiración, la mirada, la pausa antes del golpe. Todo eso Ray lo llevó al cine con una naturalidad escalofriante. Y entonces llegó el momento cumbre. El duelo final contra Obi-Wan y Qui-Gon Jinn. En ese instante, Ray Park no estaba interpretando un personaje. Estaba liderando una sinfonía marcial. Cada paso, cada rotación del sable, cada cruce de mirada estaba milimetrado. No era solo un combate. Era una coreografía de precisión milimétrica, como si el wushu se hubiese fusionado con la fuerza. La música ayudó, el escenario también, pero fue el cuerpo de Ray Park el que convirtió esa pelea en una escena de culto. Tras su éxito, muchos pensaron que se convertiría en una estrella global. Pero Hollywood tiene sus propias reglas, y aunque Ray tenía talento de sobra, no siempre le dieron los papeles que merecía. Aún así, siguió trabajando, siguió entrenando. Se convirtió en Toad en X-Men, en Snake Eyes, en G.I. Joe. Y en cada papel, su cuerpo seguía siendo su mejor arma. Mientras muchos de sus colegas se enfocaban en fama, en contratos y en alfombras rojas, Ray Park seguía entrenando como si fuera el primer día. Nunca abandonó su disciplina. Nunca dejó de ser alumno. Esa humildad es parte de su poder. Y en 2018, casi 2 décadas después, ocurrió lo inesperado. Ray Park volvió a interpretar a Darth Maul, esta vez en la película Han Solo. Y lo más impresionante fue esto: seguía moviéndose igual. La agilidad, la fuerza, la mirada, nada había cambiado. Como si el tiempo no pudiera tocarlo. Y es que cuando se vive con disciplina marcial, el tiempo no envejece el cuerpo, lo fortalece. Muchos actores regresan a sus antiguos personajes por nostalgia o por contrato. Pero Ray no volvió por eso. Volvió porque nunca dejó de ser Darth Maul, porque cada músculo de su cuerpo todavía recordaba la danza letal, porque en su interior el guerrero seguía vivo. Y el público lo sintió. Ese breve regreso fue suficiente para incendiar la nostalgia de toda una generación. Pero aquí viene una verdad que pocos conocen. Ray Park nunca buscó ser famoso. No persiguió cámaras. Nunca fue de grandes titulares. Porque para él, lo más importante no era el personaje. Era el camino del artista marcial. Hoy, Ray dedica su tiempo a enseñar, a compartir su conocimiento, a formar nuevos luchadores, nuevos actores, nuevas generaciones que sueñan con combinar cine y artes marciales. En cada seminario, en cada clase, Ray no enseña solo técnicas. Enseña respeto, enfoque, control. Enseña lo que significa realmente ser un guerrero. Y eso lo diferencia de muchos otros, porque Ray Park no solo fue Darth Maul en pantalla, fue Darth Maul en alma. Un guerrero silencioso, preciso, elegante, que hizo del lado oscuro un arte. Y aunque su personaje fue eliminado muy pronto en la saga, su legado quedó grabado para siempre. No por sus palabras, sino por lo que hizo con su cuerpo. Y si lo piensas bien, esa es la esencia de todo gran artista marcial. Hablar menos, hacer más. Cada vez que vuelves a ver ese duelo final con los Jedi, recuerda esto. No estás viendo a un villano con efectos especiales. Estás viendo a un joven escocés que, con años de disciplina y sudor, se convirtió en un ícono del cine mundial. Un tipo que tomó su amor por el Kung Fu, lo convirtió en una danza mortal
y lo regaló al mundo como una obra de arte. Y no es casualidad que Darth Maul, con tan pocas escenas y sin apenas diálogos, sea recordado como uno de los enemigos más impactantes de toda la franquicia. Porque cuando el talento es real, no necesitas hablar mucho, solo moverte. ¿Y tú estás entrenando tu pasión o solo soñando con ella? Porque tal vez, como Rey, lo que hoy parece un simple hobby, mañana puede cambiar tu mundo. Recuerda esto: un solo guerrero con propósito puede alterar el curso de una galaxia.